Por alguna razón, muchas personas hoy en día están convencidas de que la Tierra actual es el peor lugar posible para los seres humanos. No soportan que el clima cambie constantemente. A veces tienen que abrigarse como si vivieran en el Polo Norte y otras veces quieren arrancarse toda la ropa por el calor. Están hartos de vivir así. Tampoco les gustan los animales modernos, serpientes venenosas, cocodrilos con dientes afilados, insectos que pican sin aviso, y por eso afirman que la Tierra de antes tenía aire puro, un clima agradable y animales mucho más amables. Es cierto que durante el Mesozoico aparecieron enormes y feroces dinosaurios, pero estas personas creen que se extinguieron rápidamente y que antes de eso solo existían pequeñas criaturas inofensivas parecidas a ratones. ¿Ustedes también lo creen? Entonces no pierdan tiempo y suscríbanse ahora mismo a este canal. Pensaron, no, eso no es así. En ese caso, seguramente ya están suscritos, ¿verdad? Hola a todos. Pero si metiéramos a esas personas en una máquina del tiempo y las dejáramos en la era anterior a los dinosaurios, bastaría con que un gorgonopsido se les lanzara encima para que la ilusión de una tierra paradisíaca desapareciera de inmediato. Desde su nacimiento hasta la última era glacial, la historia de la Tierra ha sido una cadena casi ininterrumpida de catástrofes, como si fuera una serie de terror que lleva 4.500 millones de años al aire. Esto es Pangea. Y ahora, comencemos. Del fuego al hielo. Antes de que los dinosaurios dominaran los océanos y la Tierra tuvo que recorrer un camino increíblemente duro y accidentado. En aquella época remota, cuando aún no existían ni el Sol, ni la Tierra, ni ningún otro planeta, enormes nubes de gas formadas por átomos de hidrógeno y helio flotaban libremente por el infinito universo. Si no hubiera sido por la explosión de varias supernovas ocurridas relativamente cerca, esas nubes habrían seguido flotando sin rumbo alguno. Pero la onda de choque provocada por esas explosiones comprimió la nube de forma violenta, elevó rápidamente la temperatura en su núcleo y finalmente desencadenó la fusión nuclear. Así fue como hace unos 4.500 millones de años, el Sol comenzó a brillar por primera vez. Aunque claro, no era el Sol sereno y constante que tenemos hoy, sino uno mucho más inestable y con una intensidad térmica bastante menor. ¿Y qué pasaba con la Tierra en ese momento? Justo por aquella época, nuestro planeta también empezaba a tomar forma a partir del mismo polvo y gas cósmico, adoptando una estructura en forma de disco. Este disco fue atrayendo el polvo, los fragmentos más pequeños y hasta asteroides cercanos, haciéndose cada vez más denso, hasta que terminó desarrollando un núcleo sólido compuesto de metales. Ese núcleo metálico, sometido a una inmensa fuerza gravitatoria, comenzó a calentarse hasta alcanzar una temperatura de unos 6.000 grados, lo que dio lugar a un núcleo externo completamente líquido. La convección entre el núcleo sólido y el líquido generó en el interior de la Tierra una especie de generador natural. Así nació el campo magnético terrestre. Ese campo magnético es, incluso hoy en día, nuestro escudo natural frente a la implacable radiación cósmica, que podría destruir cualquier forma de vida delicada. Aunque en ese entonces no había absolutamente ninguna vida que proteger. La Tierra era una esfera ardiente de magma en constante ebullición. Y fue justo en ese periodo cuando el joven planeta experimentó su primer gran desastre. La Tierra atrajo hacia sí a un planeta primitivo cercano, al que los científicos le han dado el nombre de Theia. El choque fue tan violento que arrojó una enorme cantidad de escombros al espacio, los cuales terminaron fusionándose hasta formar lo que hoy conocemos como la Luna, ese misterioso satélite que nos acompaña.
Al parecer, a veces el compañero de vida se encuentra por medio de un buen impacto. Lo curioso es que después de esa colisión, la Tierra comenzó a rotar no en 24 horas como ahora, sino en tan solo 5. Con el paso de cientos de millones de años, la gravedad de la Luna fue frenando esa rotación hasta llegar a la velocidad actual. Aún así, en aquel entonces, llamar habitable a la Tierra habría sido un completo disparate. Ni siquiera los dinosaurios eran aún una posibilidad lejana. La superficie estaba cubierta por un océano de magma, y desde el cielo llovían meteoritos como si fueran gotas de tormenta, haciendo imposible cualquier forma de vida. La Tierra de ese entonces era muy parecida a lo que hoy vemos en Venus, cubierta por volcanes y azotada sin cesar por lluvias ácidas. Y aún así, de forma casi milagrosa, hace 3.700 millones de años, en medio de ese infierno, surgió la primera forma de vida. Eran microbios unicelulares que no necesitaban oxígeno, ya que en ese tiempo no había absolutamente nada de oxígeno en el planeta. Durante casi 2.000 millones de años, estos seres primitivos siguieron formando lentamente columnas calcáreas llamadas estromatolitos en las cálidas aguas poco profundas, y esos vestigios aún perduran desde la era geológica más antigua, el Arcaico. Lo más primitivo de estas criaturas es que ni siquiera tenían núcleo celular. Gracias a su estructura extremadamente simple, todavía existen hoy en día, sobreviviendo incluso en manantiales que superan los 100 grados, o en aguas frías con niveles de acidez extremos. La constancia es poder. Nunca una frase tuvo tanto sentido. Con el tiempo, algunos de estos microbios aprendieron a hacer fotosíntesis. Al principio, todo el oxígeno que producían era consumido al oxidar las rocas ricas en hierro, pero hace unos 2.450 millones de años, el oxígeno empezó a acumularse y finalmente se liberó a la atmósfera, desencadenando el llamado gran evento de oxidación. Para los seres vivos que no necesitaban oxígeno, esta sustancia era literalmente venenosa. La Tierra sufrió su primera gran catástrofe biológica, y los organismos que permanecieron terminaron dando origen a los primeros depósitos de hidrocarburos. Al inicio del Proterozoico, hace aproximadamente 2.460 millones de años, la concentración de oxígeno en la atmósfera alcanzó el 2%, una décima parte del aire que respiramos hoy. Eso es incluso 3 veces menos que el nivel de oxígeno en la cima del Everest, donde los alpinistas necesitan usar mascarillas de oxígeno porque solo hay alrededor de un 7%. Así que si hubiéramos estado allí sin protección, habríamos muerto por asfixia. Ni siquiera hacía falta un tiranosaurio para asustarnos, ya era suficientemente aterrador. Antes de eso, la atmósfera de la Tierra estaba dominada por metano y dióxido de carbono. Estos gases eran los responsables de un efecto invernadero que, en aquella época, nos venía bastante bien. De hecho, gracias a eso, la Tierra logró mantener una temperatura relativamente estable. Pero cuando el oxígeno devoró el metano, ese efecto invernadero se debilitó y la temperatura del planeta descendió bruscamente. Aunque la concentración de oxígeno aumentaba, eso no significaba que el ambiente se volviera más cómodo para la vida. Al contrario, habría sido suficiente para morir congelados, porque justo entonces comenzó la glaciación más larga de toda la historia del planeta, la Gran Glaciación Huroniana. Duró 300 millones de años, y la Tierra, que antes parecía Venus, se transformó en un planeta helado, con temperaturas que bajaban hasta los -20 o incluso -70 grados en algunas regiones. En un mundo así, la vida no tenía casi ninguna posibilidad. Solo lograron sobrevivir de forma muy precaria algunos microorganismos como las cianobacterias y las arqueas, que ya existían desde antes. A este paso, uno pensaría que la vida quedaría estancada para siempre en ese nivel primitivo. Entonces, ¿de dónde salieron los dinosaurios y los humanos? La salvación vino del Sol. Durante los 300 millones de años que duró esa era glacial, el Sol fue aumentando su temperatura,
derritiendo la mayor parte del hielo que cubría la Tierra, y eso permitió la aparición de organismos multicelulares y plantas complejas. Y fue ahí donde todo empezó a moverse. En los siguientes 1.000 millones de años, la vida en la Tierra se diversificó como nunca antes. Y lo más crucial, por fin la vida logró salir del mar y conquistar la tierra firme. Cabe mencionar que durante el Carbonífero, cuando la Tierra volvió a calentarse, se vivió una era que podríamos llamar el zoológico lleno de esteroides. Hace unos 300 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, la Tierra estaba infestada de insectos y arañas gigantes que parecían salidos de una película de terror. El clima cálido y húmedo, junto con una concentración de oxígeno en el aire que llegaba al 35%, hicieron que los artrópodos crecieran hasta tamaños descomunales. Imaginen una libélula con una envergadura de casi 1 metro, o un milpiés de 2,5 metros arrastrándose por el suelo, totalmente diferente a cualquier criatura actual. Las arañas de aquella época eran del tamaño de un gato moderno, lo suficiente para poner los pelos de punta hasta el científico más valiente. La fauna terrestre de entonces parecía una película de ciencia ficción, sin efectos especiales ni botón de pausa. Por cierto, los continentes también estaban en constante movimiento. Hace unos 750 millones de años, el supercontinente Rodinia comenzó a fracturarse. Sus fragmentos vagaron por los océanos hasta que, eventualmente, se reagruparon en una nueva masa continental llamada Pannotia. Pero Pannotia también se desintegró, y los trozos resultantes colisionaron entre sí, formando grandes cordilleras. Aproximadamente hace 335 millones de años, los fragmentos de tierra flotante se unieron de nuevo para formar el supercontinente Pangea. Ese gigantesco bloque terrestre acabaría por dividirse en los continentes que hoy conocemos como África, Eurasia, América del Norte y América del Sur. La gran extinción del Pérmico. Todos saben por qué se extinguieron los dinosaurios, ¿verdad? Incluso los niños podrían explicarlo. La causa más aceptada es el impacto de un enorme asteroide contra la Tierra. Los científicos han identificado incluso el cráter exacto de esa colisión. Se encuentra en la región del Golfo de México. Sin embargo, muy pocas personas han oído hablar de la gran extinción del período Pérmico, ocurrida en la frontera entre la era Paleozoica y la Mesozoica. Y en realidad esa fue la mayor de las 5 extinciones masivas que han tenido lugar en la historia de la Tierra. A menudo decimos que si los dinosaurios no se hubieran extinguido, la humanidad jamás habría surgido. Pero, en primer lugar, si no hubiera ocurrido la extinción del Pérmico, ni siquiera habrían existido los dinosaurios. Aún así, en ese entonces no había en la Tierra ninguna señal que hiciera presagiar una catástrofe. Durante el Pérmico, criaturas como los sauropsidios, ancestros de los reptiles actuales, y los sinápsidos, antepasados de los mamíferos, se habrían extendido ampliamente durante unos 40 millones de años. En el caso de los sinápsidos, incluso existía la posibilidad de que comenzara a partir de ellos la evolución hacia formas de vida inteligentes. Pero eso nunca ocurrió. En otras palabras, el hecho de que nosotros, Homo sapiens, existamos hoy no se debe solo a la extinción de los dinosaurios, sino también a la gran extinción del Pérmico. Aquel lejano periodo pérmico anterior a los dinosaurios fue una buena época para la evolución de plantas y animales, pero no era en absoluto un lugar habitable para los humanos. Más bien, todo lo contrario. El clima era generalmente seco, y aunque presentaba variaciones según la región, en eso se parecía un poco al clima actual. Sin embargo, la composición de la atmósfera era absolutamente insoportable para nosotros. La concentración de oxígeno era 1% más alta que hoy, sí, pero la de dióxido de carbono era 3 veces mayor que la actual. En un entorno así, no solo habríamos sufrido un fuerte dolor de cabeza, probablemente habríamos perdido el conocimiento por intoxicación. Especialmente al final del Pérmico, la concentración de dióxido de carbono llegó a ser hasta 12 veces superior a la de hoy en día. Bueno, es cierto que los tripulantes de los submarinos alemanes estaban acostumbrados a niveles así de dióxido de carbono.
Así que tal vez nosotros también podríamos habernos adaptado, pero ¿a qué precio? Lo que sí habría sido aún más difícil era acostumbrarse a los animales de aquella época. Los océanos estaban llenos de enormes tiburones y peces óseos gigantes. En tierra firme vivían pequeños mamíferos, grandes herbívoros como el Scutosaurus y también el Gorgonops, un lejano pariente de los mamíferos actuales. El Gorgonops era una criatura que parecía una mezcla entre un perro y un dinosaurio, con la ferocidad de un tiranosaurio envuelto en piel de can. Aunque su aspecto recordaba al del perro, era una bestia descomunal de 3 metros de largo y completamente sin pelo. De sus fauces sobresalían colmillos largos y afilados como sables. Encontrarse con un depredador así y salir ileso era prácticamente imposible, pero aún así, los científicos consideran que estas criaturas eran antepasadas de los mamíferos y por lo tanto parientes lejanos nuestros. Sin embargo, incluso ellos desaparecieron por completo al final del período pérmico. Según los paleontólogos, esta gran extinción acabó con el 96% de las especies marinas. Y en tierra firme, las consecuencias fueron aún más devastadoras. Fue la única vez en la historia de la Tierra en la que ni siquiera los insectos pudieron escapar. Se extinguieron hasta el 80% de todas las especies de insectos. Además, alrededor del 70% de los vertebrados terrestres, incluido el Gorgonops, también desaparecieron. Desde el punto de vista geológico, esta extinción ocurrió en un lapso muy corto, entre 60.000 y 200.000 años. Los científicos creen que la causa principal fueron gigantescas erupciones volcánicas de lava basáltica. Fue así como se formaron las famosas trampas siberianas. Estas erupciones liberaron millones de toneladas de dióxido de azufre y dióxido de carbono a la atmósfera, contaminando los océanos con compuestos sulfurosos. Como resultado, la temperatura global aumentó bruscamente y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se disparó de 400 a 2.500 ppm. Todo esto ocurrió justo en el límite entre el periodo pérmico de la era paleozoica y el triásico de la mesozoica, justo antes de la aparición de los dinosaurios. Es decir, fue esta gran extinción del pérmico la que preparó el escenario para la llegada de los dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros. Tal vez comparados con los monstruos que habitaron antes, los dinosaurios ni siquiera eran tan aterradores. Si te ha gustado este video, no olvides dar like y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.